doctor Rosas. El doctor José Millán es médico infectólogo y manejó durante la época de pandemia la Asociación de Infectología de Colombia. Doctor Millán, buenos días. Buenos días, Néstor. Un cordial saludo para ti y para toda la mesa de trabajo y toda la amable audiencia. Me alegra, doctor Millán, me alegra volverlo a saludar. Escucha. ¿Qué opinión tiene usted y la gente de infectología que le puso el pecho a una pandemia infecciosa? ¿Qué opinión tiene sobre lo que está diciendo el ministro de Salud de la SUSI, doctor Millán? Bueno, lo primero es contarles a todos que no fue un negocio el incremento en las camas de terapia intensivo en todo el país. Era una necesidad sentida y una respuesta que realizó el gobierno nacional en coordinación con los entes territoriales, porque en ese momento nos enfrentábamos ante un virus desconocido que tenía un gran impacto en la salud y en la vida de las personas. Conocíamos en ese entonces que aproximadamente el 5% a 10% de las personas iban a unidad intensivo, y todas las acciones que se desarrollaron y que se implementaron fue con el fin de proteger a la población en Colombia, y aquella población que tuviese complicaciones por el virus se pudieran atender de una manera digna en todo el territorio colombiano y se le diera toda la atención debida necesaria con los recursos que teníamos y que aportaba la ciencia desde entonces. De eso le quería preguntar, si me permite. Dice el ministro que se instalaron unidades de cuidado intensivo en sitios donde nunca me hubiera dejado intubar. ¿A qué se refiere el ministro? Que no sé si estamos hablando de que el ministro es alérgico a pueblos. El ministro es de un pueblo tolimense. Yo no sé si él no se hubiera dejado intubar en su pueblo. ¿Qué quiere decir con esto el ministro? El país tiene una gran duda y hay una poca capacidad de camas instaladas de terapia intensiva en el territorio colombiano. Y de hecho, la pandemia nos mostró esas debilidades, esa deficiencia que teníamos, y por tal razón se logró, con todo este esfuerzo multilateral, implementar unidades de cuidado intensivo en el país, y seguimos teniendo deficiencia de camas. La terapia intensiva juega un papel fundamental en el pronóstico de las personas que tienen una patología o un al contrario, necesitamos más camas de terapia intensiva en lugares apartados de la geografía colombiana, y ojalá lo pudiéramos hacer con todos los recursos disponibles y con todo un talento humano capacitado. Sí, doctor Millán, quisiera preguntarle por la referencia del ministro Jaramillo sobre si se abrieron aquí en Colombia, que es la creencia y su concepción, unidades de cuidados intensivos como si se hubieran abierto aquí droguerías sin gente capacitada, sin gente con la experiencia. ¿Eso pasó durante la pandemia? No, es importante recordar también que así como no teníamos la capacidad de cuidados intensivos, tampoco se tenían los suficientes especialistas, y en conjunto con todas las sociedades científicas, Asociación de Cuidado Crítico, Medicina Interna, el doctor Rosa en Emergenciología, nosotros en Infectología, en conjunto con universidades del país, desarrollamos de una manera titánica y maratónica jornadas de capacitación, de entrenamiento, para que las personas tuviesen esa posibilidad de entrenarse, válgase la redundancia, rápidamente, y poder atender a las personas en terapia intensiva. Aquí tengo que resaltar y reconocer toda la capacidad y la resiliencia del talento humano en salud, quien fue el que le dio el pecho y le puso el pecho a esta situación de emergencia que teníamos en Colombia y en el mundo. Sí. Doctor Millán, ¿usted cree que las unidades de cuidado intensivo fueron un negocio para alguien? No, ¿sabes que no fueron un negocio? Primero, el país tenía un atraso y tenía una poca capacidad de camas instaladas de terapia intensiva. Eso es lo primero que tenemos que decir y mencionar. Lo segundo, en lugares del país no se tenía la capacidad instalada de laboratorios
o inclusive para nuestros problemas de salud básicos, ni siquiera de la pandemia. Y esto coronavirus, que se pudiera desarrollar una estrategia de una forma muy rápida que pudiera atender a todos los pacientes en Colombia, se les pudiera hacer el diagnóstico y se pudiera realizar lo que hasta el momento la ciencia aportaba. Así que Millán, no fue un negocio. ¿Usted recuerda cuánto costaba una unidad de cuidado intensivo? Bueno, los datos exactos no los recuerdo. Lo que sí sé es que el gobierno desarrolló lo que se llamaba como una bolsa COVID, y entonces las personas que tenían el COVID y tenían severidad de acuerdo a criterios clínicos se comentaban al central de referencia de cada ente territorial. Recordemos también cuando se acabaron las camas de cuidado intensivo en Barranquilla, en Medellín, y muchos pacientes se trasladaron de Medellín, de Barranquilla, a Bogotá, aquí a Cali, donde yo vivo. Recibimos pacientes porque no había la suficiente posibilidad de poderlos atender, y no queríamos ver en el país esas escenas dantescas que habíamos visualizado y que nuestros colegas nos comentaban en otros lugares del mundo. Entonces, el centro de referencia coordinaba dónde iban las personas a terapia intensiva, y sé que eso se denominó como una bolsa COVID, y lo que recuerdo es que el costo de esa bolsa COVID, de un paciente COVID, era menor que el costo de un paciente no COVID en terapia intensiva. Doctor Millán, es un gusto volverlo a saludar, me da pena molestarlo, pero es producto de la impertinencia del señor ministro de Salud que volvemos a hablar tantos años después de las unidades de cuidado intensivo. Le deseo feliz día allí en Cali, doctor Millán. Muchas gracias, Néstor, y aprovecho la oportunidad para contarles a todos que el COVID no se ha ido y que necesitamos continuar reforzando la vacunación que no tenemos. Es importante que Colombia actualice la vacuna de COVID-19 y también que tengamos medicamentos antivirales disponibles que hay en el mundo para el tratamiento de esta infección, y así evitar que las personas puedan ir a una unidad de cuidado intensivo. Gracias. Gracias, doctor Millán. En esa época, Ricardo